Buen día y bendiciones a todos, mis amigos. Eh, Quiero tomar unos minutos para poder compartir con ustedes a un tema para que podamos meditar en ello y sea para reflexión propia de cómo estamos llevando en este momento la vida cristiana, o también qué cosas tengo que enderezar para estar enfocado en ese blanco que es Jesucristo, la espera de su venida y ser encontrados tal cual la Biblia lo demanda por parte de Jesucristo, ¿verdad? Cómo debe de ser hallado el creyente cuando él determine levantar su iglesia y más adelante establecer lo que es un juicio final. Y esta enseñanza, o más que una enseñanza, porque no pretendo enseñar, sino más bien es preguntas que nos debemos hacer, ¿verdad? Y este tema está fundamentado en preguntas que nos tenemos que hacer, como por ejemplo, la pregunta clave en esto es: ¿quién es más constante en el Evangelio, en el camino del Señor Jesucristo? Si aquella persona que por un padecimiento, por un accidente, por una crisis, por un suceso difícil que esté pasando, sea el personal o un miembro, ser querido dentro de su familia, esté atravesando, y no queda escapatoria que recurrir a Cristo Jesús, recurrir al milagro, pues. Recordemos que el milagro esencial y más importante para la humanidad es que un día vino el Salvador Jesucristo y entregó su vida en el Calvario. Allí se llevó el milagro más grande, el milagro de poder reconciliar al hombre con Dios, de poder restaurar al hombre, de poder perdonar pecados al hombre allí y poderlo restaurar a una comunión íntima con el Creador. Entonces, pero ¿qué es más constante? ¿Una persona que se convierte a Cristo por el suceso que está enfrentando, o es más constante aquella persona que se convierte porque es una persona analítica, es una persona estudiosa, es una persona que se cuestiona su destino, cuestiona hacia dónde encamina su vida? O sea, que es más intelectual, usa más su raciocinio para tomar decisiones en su vida en torno a lo espiritual, no necesariamente en lo material, sino el saciar su interior de una fuente espiritual verdadera. Por ejemplo, está aquella persona que, haciendo uso de esa ciencia que se llama la epistemología, yo me considero parte de esas personas que hizo uso o hace uso de la epistemología, que es cuestionar toda información, todo conocimiento, a fin de llegar a justificarlo como verdadero. De eso trata la epistemología, es el conocimiento justificado como verdad. Yo tengo la Biblia en este momento y yo estoy claro, ya he justificado como verdad. ¿De qué manera? Porque yo puedo decir esta errada, esta es falsa, esta disque palabra de Dios, y empezar a declararla como falsa. Pero ¿de qué manera yo la justifico? Bueno, yo cuando estaba joven me hice varias preguntas. Por ejemplo, ¿a quién me va a cuidar a mí cuando mi padre muera? Para mí, mi padre
Mientras él vivía, nadie podía hacerme daño a mí, porque yo consideraba que era una persona amorosa hacia mí, pero una persona súper protectora. Tan delicado era mi padre, tan valiente era mi padre, que era demasiado peligroso para quien intentara levantar la mano y hacerle daño a uno de sus hijos. Demasiado peligroso lo era mi padre. Entonces, pero yo decía, un día mi padre va a morir, porque yo veía pues que el destino de toda persona es que le llegaba la muerte a cierta edad, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿y qué va a pasar de mí? Entonces empecé, aquel niño, ¿verdad? Empecé a cuestionarme y dije yo, bueno, yo creo que la Iglesia Católica es la que me puede dar esa protección, porque yo necesitaba alguien que me diera una protección infinita, una protección donde yo estaba buscando un ser invencible, totalmente invencible en todos los tiempos, en todas las eras, en todas las épocas, la eternidad, un solo invencible. Ya que yo sabía que mi padre era mortal, pero yo buscaba aquel que era inmortal, que era invencible y que me podía dar una protección garantizada eternamente. Entonces yo pensaba en la religión y empecé a reflexionar con la Iglesia Católica. Dije yo, la Iglesia Católica, pero dije yo, no puede ser ella, porque estamos igual, está a la misma estatura mía. Ella me puede dañar a mí, yo la puedo dañar, entonces no es la que me puede dar la protección. Así era la reflexión que yo hacía, la justificación de ese conocimiento, ¿verdad?, de una religión, si era verdaderamente la que me podía brindar esa necesidad, suplir a esa necesidad de seguridad que yo buscaba. Entonces, y en efecto, cualquier religión puede dañarme, puede destruirme, como a cualquier religión tengo la capacidad de destruirla. Solo la verdad es la indestructible, ¿verdad? Entonces, yo soy del tipo como el doctor Lucas, el evangelista, que lo pueden ver en el libro de Lucas, San Lucas, desde el capítulo 1, desde el versículo 1 al 3, donde la información acerca de Jesucristo llega a la conclusión de decir que es ciertísima. Cada evento es ciertísimo, o sea, es irrefutable. Entonces, de eso trata, de ser una persona que llega a analizar, a meditar en el contenido, en la información, y llega a entender que esa es verdadera. Entonces fue hasta que yo me mudé a Tegucigalpa y encontré al Señor Jesucristo, y ahí en Él fue que yo obtuve la paz de que era el ser que me daba lo que era una seguridad eterna. De hecho, posteriormente a mi conversión, recibí la experiencia de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a pesar de yo haber saciado aquel vacío y encontrar la respuesta de que era Cristo el que me daba esa garantía eterna, sin embargo, para mí todo servicio, toda actividad tiene que tener lógica, pero más que lógica, sentido. Tiene que tener una consecuencia positiva en lo que yo hago, especialmente una consecuencia positiva, que lo que yo estoy realizando genere consecuencias positivas. O sea que, en pocas palabras, no quiero ocupar el tiempo en algo que es totalmente vano, o sea que fue una pérdida de tiempo. Entonces yo empecé a servirle al Señor, porque después de una conversión a Cristo lo importante es servirle, dedicar nuestra vida, nuestro total compromiso a servirlo a Él. Entonces empecé a servirlo, pero yo todavía me hacía preguntas, pero bueno, ¿y qué tal? Estoy desperdiciando mi tiempo haciendo todo lo que hacía, salía a ciudades a evangelismo y un montón de actividades que yo desarrollaba, ¿verdad?
para el servicio del reino del Señor Jesucristo. Pero yo digo ¿estaré desperdiciando mi tiempo? ¿No será otra cosa en la que debo de estar involucrado, que tenga sentido, que no sea un desperdicio de tiempo? Y fue cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo que pude quitar esas dudas, porque fue algo sobrenatural que yo experimenté. Más allá del roce con algo natural, fue un roce con algo sobrenatural, indescriptible, que yo experimenté, fue donde dije verdaderamente estoy sirviéndole a un Dios que sí existe. Entonces, primero me dio convicción, primero comprendí que la palabra de Dios aquí escrita justifica esa fe de creer en alguien que no lo hemos visto, en creer que Él es verdad, que es verdadero. Primero empezamos a esa experiencia a través de la palabra escrita. Segundo, esa experiencia sobrenatural que yo obtuve con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hoy puedo decir, como le digo, pensando un poco en la epistemología, de que el conocimiento de Dios que me lo enseña la palabra y la experiencia que yo he vivido con el Espíritu Santo, puedo decir que mi fe es justificada, mi fe no es en vano, mi servicio al Señor no es en vano. Entonces, hermano, ¿quién es más constante? Aquel que le entrega su corazón a Cristo Jesús por un suceso que está pasando, está entre la espada y la pared, está en un estado de emoción alterada. Su mente en ese momento no ha hecho una serie de cuestionamientos acerca de analizar o pensar o meditar en la Escritura sin estar siendo presionado por algo, sino nada más por el deseo de descubrir la verdad. ¿O es más constante la persona que, igual como mi ejemplo, se entregó a los pies de Cristo, porque desde niño reflexionó y meditó de cómo esa seguridad eterna ante cualquier tipo de amenaza, solo Cristo la podía llenar? Porque uno pospone, mientras no está pasando una dificultad, uno pospone una decisión y de repente nunca la tomó. Pero cuando uno está pensando en un futuro, en una eternidad, y siempre pensando en una seguridad, pues uno entonces está encaminándose, está preparando el corazón para entregárselo a Cristo Jesús. Entonces, esa es mi experiencia. Y yo quiero leerles un pasaje que se encuentra en la palabra, en 1 Corintios 15, versículo 58. La palabra de Dios dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Repito esa palabra. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. En ese pasaje se encierra totalmente mi experiencia. Vine a los pies del Señor, sabía que el mandato era mantenerme firme e inconmovible en ese ser que yo busqué desde niño y llegar a esa plenitud de saber de que mi trabajo en el Señor
no era en vano. Yo viví ese proceso. Entonces, la pregunta, hermano, ¿cuál fue el motivo por el cual usted le entregó el corazón a Jesucristo? ¿Por qué se arrepintió de sus pecados y se convirtió al señorío de Cristo? ¿Qué le motivó? ¿Fue un problema que cruzaba en el momento, sea usted o un familiar? ¿Algún tipo de amenaza? ¿O epistemológicamente usted se puso a meditar, se puso a razonar acerca de su futuro, de la eternidad? Y empezó a buscar y llenar ese vacío de seguridad, porque la seguridad solo la brinda Dios, la seguridad de una eternidad. Y ese vacío existe porque una ruptura entre Dios y usted, y esa ruptura se llama pecado, y ese pecado crea un vacío, y ese vacío empieza a llamar a ese ser que puede llenar ese espacio de inseguridad a un ambiente de paz y seguridad. Por medio del Espíritu Santo lo hace Dios. Ese vacío empieza. Si podríamos rescatar algo de una ruptura, de un pecado, es que a pesar de ser destructivo el pecado, pero el pecado en cierta manera es hasta un instrumento de llamar a Dios. Es un instrumento que genera en su conciencia un llamar a Dios, un rogar a Dios, un implorar a Dios. El problema es que en algunos no sucede de la misma manera. El pecado no genera ese efecto. ¿Sabe por qué? Porque desde los inicios no atendió ese efecto que genera el pecado. Y invitó nuevamente al pecado. Y vuelve y así sucesivamente invitaba al pecado a hacerlo un círculo vicioso, a convertirlo en algo repetitivo, y lleva a una conciencia, a convertirla en una conciencia cauterizada, en donde ya ni el vacío lo siente, sino que lo que va haciendo cada vez muriendo, y en donde la necesidad de Dios se vuelve inexistente, sino que lo que se vuelve la necesidad es satisfacer ese pecado, es darle, alimentar el señorío del pecado sobre la vida de la persona. Mire, yo le voy a decir algo. Requiere mucha disciplina. El permanecer constante requiere mucha disciplina. Requiere tener convicciones claras. Si usted tiene dudas de que su tiempo está es vano en dedicarle a Dios su vida, yo le digo, tiene que trabajar en ello. Porque no va a haber constancia, no va a ser inconmovible usted. Si usted no está claro de que su servicio y su adoración y su entrega a Cristo vale la pena, que no es en vano. Si usted está dudando todavía, es probablemente porque usted tiene más niveles emocionales comprometidos, o como requisito para si le sirve o no, o si es constante o no con Cristo, más niveles emocionales que convicciones razonables, conscientes acerca de la verdad. La verdad es ciertísima. El Evangelio de Dios, la palabra de Dios, toda su escritura es ciertísima. Y su manifestación íntima, personal, es ciertísima. Depende de su entrega, depende de su amor sincero con Él. Usted va a experimentar, más allá de la lectura y la meditación de la palabra, va a experimentar de forma sobrenatural, real, viva en su vida, un roce de Dios en su vida.
va a sentir el poder de Dios, va a sentir los brazos del Padre Eterno, va a sentir el bautismo del Espíritu Santo. Sí, lo va a sentir, lo va a vivir. El bautismo del Espíritu Santo no es imaginario, se palpa, es una experiencia física. Lo sobrenatural rozando lo natural que es nuestra vida, nuestro cuerpo. Yo admiro mucho hogares que son tan bendecidos que estos hogares pueden llegar a realizar altares, altar a Dios, altar familiar. Mire, para llegar a tener un altar familiar es un desafío. Un altar familiar significa en donde está la esposa, el esposo, los hijos e incluso en los nietos, reunidos como familia, teniendo un momento, número 1, de adoración a Dios, número 2, de meditación en la palabra, número 3, de autoevaluarse, tener la humildad de entre familia decir, mejora esto, corrige esto, fortalece esta área de tu vida, apoyarse los unos a los otros, para que como familia puedan ser benditos, puedan ser fortalecidos y como dice aquí, dice progresando siempre en la obra del Señor. Progresar en la obra de Dios es primero comienza en uno mismo. Crecer en Cristo Jesús y servirle a Cristo Jesús para que otros también crezcan en el Evangelio, alcancen la plenitud de Cristo. Pocos son las familias que tienen la capacidad de tener un altar familiar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las familias, no todos se han convertido a Cristo. Y un altar familiar puede desarrollarse solo si todos tienen la misma fe, la misma comunión con Dios, la misma esperanza, el mismo compromiso con Dios. Tal vez no en los mismos dones, pero el mismo compromiso, es decir, de servirle al Señor incondicionalmente, a eso me refiero. Y la convicción de saber de que no están sirviéndole en vano, que su tiempo en Cristo no es un desperdicio. Yo tengo familias, amigas mías, y que son más que familias para mí. Porque los considero hasta familia, como si fueran en la sangre, pero mucho mejor incluso que ciertos sectores de mi familia. Voy a mencionar a la familia Mejía, de allá de Lichugabu. Son una familia que están esforzándose por cada sábado tener su altar familiar, porque todos ellos se han convertido a Cristo. Y si alguno, tal vez alguno se haya quedado quizás, o de repente no todos estén en el mismo barco, pero sí sé que es una familia que pasó de muerte a vida, pasó del mundo al reino de Dios y hoy le sirven. Y son familias que podrían decir no tenemos necesidad de Dios, porque todos, gracias a Dios, han sido bendecidos con sus trabajos, con sus profesiones. Ven el mover de Dios y podrían decir olvidarse de Dios incluso. Pero son una familia que por más bendecido que sean, más se acercan de Dios. Y yo admiro que el esfuerzo que ellos hacen por tener un altar familiar. Nunca he estado en un momento con ellos en altar familiar, ¿verdad? Pero sé que ellos como familia tienen ese altar. Sea vía remota o vía presencial, pero ellos lo han tenido. Pero eso es difícil incluso en pastores poder tener un altar familiar. Porque de repente la esposa no tiene un compromiso igual
con Cristo, o viceversa el esposo. Los hijos, nada de comunión con Dios. Es difícil así, que ni los mismos hogares donde alguien es pastor o pastorea una obra, no puede tener la bendición de tener un altar familiar. Pero el punto en esto es que no se hayan convertido los demás, aunque no se hayan convertido los demás, pero si usted se ha convertido a Cristo, el punto es, y la enseñanza es, que independientemente del motivo por el cual vino a Cristo usted, sea por una circunstancia difícil o sea porque usted razonó, meditó qué era la verdad, en qué era la verdad, quién era la verdad, quién era el que le podía dar a usted la seguridad eterna. O sea, hablando de ser una persona investigadora de ciencia, usted investiga la ciencia, usted investiga el conocimiento y usted llegó a la conclusión que Dios es verdadero, que Jesucristo es verdadero, es el Dios y Salvador de la humanidad, que la palabra de Dios no miente. Si usted llegó a esas conclusiones sin presión de una circunstancia, sino nada más de descubrir la verdad y satisfacer ese vacío, de enfocarse en algo que es verdadero y caminar en eso que es verdadero. Los que somos bien estudiosos, intelectuales y todo nos gusta, basado en el conocimiento, ubicarnos, alinearnos en algo que es sustentable, algo que tiene un fundamento de verdad, que es ciertísimo, que no puede ser refutado y que no puede en algún momento de la vida sorprendernos y descubrir que eso era falso lo que estábamos creyendo. Así muchos nos esforzamos con nuestro corazón y nuestro raciocinio a enfocarnos. Así fui yo. Pero independientemente desde donde usted vino a los pies de Cristo, es el mismo llamado que necesitamos. Es el compromiso de servirle a Cristo Jesús con gratitud por su obra en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque Él no sufrió en el Calvario. Oiga bien, los sufrimientos de Cristo en el Calvario, su crucifixión, no fueron por causa de mi enfermedad o su enfermedad, su conflicto, su problema. Es por causa de la ruptura entre el hombre y Dios, el pecado de la desobediencia, el pecado de la indiferencia de la humanidad hacia los mandatos de Dios, hacia la comunión con Dios. Dios es un Dios relacional, Dios es un Dios de comunión, Dios es un Dios de amor. Y cuando usted rechaza eso, eso es pecado. Y entonces, de eso se trata la obra de la cruz. De que ese pecado tenía que ser redimido, tenía que ser limpiado para que usted pueda volver a tener comunión con Dios. Usted puede tener todas las enfermedades que existen en el mundo, en su cuerpo, pero lo más importante es su comunión con Dios. Cristo vino para restaurar esa comunión. No vino para que usted, siendo sano corporalmente, pueda tener comunión con Dios. Esa no es la condicionante. Por eso le digo, independientemente el cómo vino a Cristo, eso no es lo interesante, sino el para qué vino a Cristo. ¿Para qué vino usted a Cristo? Para adorarlo, para amarlo, para confiar en Él, para creer en Él, para caminar con Él, para vivir en Él y para Él. Que todo lo que usted haga sea para glorificarlo a Él, a Cristo Jesús. Para eso es. Aquí no se trata de cómo usted vino a Cristo, sino para qué vino a Cristo Jesús. Para usted vino a Cristo Jesús, escuche, ese altar familiar tiene que ser permanente y duradero. Tiene que ser un hábito disciplinado, una disciplina en amor. Eso. Usted vino a Cristo, oiga bien, hermanos, para mantenerse firme e inconmovible en esa fe en Él. Para progresar siempre en la obra de su Señor, porque ahora Él es su Señor. Usted no tiene que progresar en la obra que fue hallado antes, sino
progresar en la obra para la cual fue trasladado de allá para acá. Conscientes que su trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor me lo bendiga, que estas palabras le motiven en su corazón a tener claro en su corazón y en su mente de qué se trata venir a Cristo Jesús. Y usted quiere saber quién es el constante en Cristo Jesús. Si el que viene a Cristo por los problemas o el que meditó en su corazón quién era la verdad, usted lo va a saber en ese pasaje. Quién se mantiene, quién es firme, quién es inconmovible, quién progresa y quién no duda de si su tiempo sirviéndole al Señor es en vano. Analícese usted, evalúese usted, examínese usted. Y de aquí en adelante, mantenga en su corazón escrito ese pasaje de 1 Corintios 15:58 como un eslogan, como un lema para toda su vida. Que el Señor me lo bendiga. En el nombre de Jesucristo. Amén.